azul y libre que mi padre me enseñó a apreciar y valorar. Comparto este trabajo de la vida ejemplar de un hombre que admiro, Raúl Canseco Eterno. Su vida me ha enseñado que el éxito no solamente significa perseverancia y esfuerzo, sino también sacrificio y lucha. Educados por doña Eva y don Raúl, el pequeño Raúl y sus hermanos Charo y Carlín desarrollaron los valores de fe, respeto, solidaridad y responsabilidad. Mi mamá, desde que nosotros éramos muy chicos, ya nos exigía ver la vida como era. Como se enseñó desde niños a ganarnos de cada día, ¿no? A mí me parecía inteligente, entonces me hicimos con mi esposo una especie de chequeo para ver a qué punto llegaba su inteligencia. Vi que era alta y dije, la culpa de esta, a partir de hoy, yo no te permito más abajo de 15, digamos, o 16. Le tomaron el examen, su nota había sido como 11, 12 por ahí. Se sacó 20. Entonces los padres de Quinta creyeron que se había copiado y le hicieron al día siguiente un examen oral. Y también se sacó 20. Los años 60 fueron una época de cambios. En el Perú empezaba su gobierno Fernando de la Uneterni, quien inspiró a Raúl como a muchos jóvenes de su generación. Al finalizar el colegio, Raúl se fue a trabajar a la carretera marginal de la selva como ayudante de topógrafo. Allí se encontró con un Perú desconocido, con pobreza y grandes necesidades. En medio de las difíciles condiciones de la selva, fue atacado por una plaga de gusanos, por lo que fue trasladado de emergencia a Lima. Recuperado de su salud, se alistó en la Marina de Guerra del Perú para cumplir el servicio militar obligatorio, donde reforzó su admiración por el caballero de los mares. Aquí aprendió el valor de la disciplina, el trabajo en equipo y la puntualidad, valores fundamentales que lo ayudarían en su vida futura. En 1967 ingresó a la Universidad del Pacífico a estudiar economía. Al año siguiente, cuando cursaba el tercer ciclo, se produjo el golpe de Estado contra Belaúnde, encabezado por el general Velasco Alvarado. Muchas empresas cerraron, hubo despidos y reducción de personal. A la caída de Belaúnde, como consecuencia del golpe de Velasco, el padre de Raúl perdió el puesto y él puso una escuelita en el garaje para preparar a muchachos que iban a ingresar principalmente en ingeniería, y desde entonces tenía una vocación de maestro. Siempre Raúl pudo identificar, eso es una cosa interesante, desde esa época identificar las necesidades, y la necesidad de educación era tener una academia para formar alumnos. Este primer emprendimiento, que nació por necesidad en la cochera de su casa, se convirtió en muy poco tiempo en la Academia San Ignacio de Loyola. Las reformas de estatización y nacionalización generaron una crisis económica en el Perú que obligó a muchas familias a buscar mejores oportunidades fuera del país. Raúl Díez Canseco empezó así una nueva vida en Guayaquil, Ecuador, donde descubrió, cerca de la iglesia del barrio de Moldesa, algo que llamó su atención. Comencé a darme cuenta del mismo olorcito que se metía en la iglesia, un olorcito rico. Y un día comencé a seguir pelos de olor. Creí que era un viejito con una barba blanca, era un Kentucky Fried Chicken. Interesado en este nuevo modelo de negocio, buscó tomar contacto con los representantes de KFC en Estados Unidos para traer la licencia al Perú. ¿Sabes cuántas cartas le mandé? 35 veces distinto. En un proceso que duró varios meses, obtuvo la aplicación para el uso de la franquicia. Ahora había que buscar los recursos. Una cosa es no tener la plata y otra cosa es no tener la capacidad para hacerlo. Regresé a mi país a buscar a mis amigos que aún no tenían recursos y me dijeron, Raúl, tú estás loco. Tú vienes pagando $200.000 del año 1979 para hacer pollo.
sí, es un fast food. Y eso es fast food. Ese gringo que me había visto luchar, me mandó un día a una casa y me dijo, Raúl, ya no sé qué está, que estoy empezando acá. Pero sé que tú me tienes mucha culpa. Te doy la franquicia paga porque... Pero una vez más, tuvo que hacer frente a la adversidad. Grupos armados le declararon la guerra al Perú. Apagones, atentados, coches bomba sembraron el terror. Los locales de KFC en el Perú también fueron blanco del terror. En un solo día nos dinamitaron el Kentucky de la avenida Arequipa, el de Javier Prado y el de Benavides. Ahí también entraba Raúl con el coraje que tiene. Nos estuvieron en Kentucky, pero trabajamos toda la noche y el día siguiente estamos trabajando. Lejos de ceder al chantaje y con las armas de la paz, Raúl Díaz-Canseco exigió: somos peruanos, déjennos trabajar. Fuertes lluvias causadas por el fenómeno del Niño desolaron gran parte del país. Ante esta grave situación, Violeta Correa convocó a Raúl para que la ayudara en el programa de cocinas familiares y trabajara al lado de las madres de los sectores populares. Nosotros pues felices de ver a mujeres tan activo ahí porque él estaba con las pilas puestas y como siempre hasta ahora, ¿no? Se siente el abrazo sincero que nos da, se sentía ese cariño, él tenía que tomar. Y ahí él sabía si estamos dando una buena atención o una mala atención. Las compras, llevar la cuenta, saber al día cuántos menús se ha vendido, saber al día cuánto he gastado y cuánto me queda, ¿no? Y poder ir de ahí haciéndome un capital para que el tiempo que ya el gobierno nos dé, que decía, ya no estemos, ustedes no sufran, ustedes tengan su plata con que seguir adelante. Luego fue nombrado viceministro de Turismo, tal como demuestra esta carta enviada al entonces ministro del sector. Raúl ingresó a la función pública sin cobrar un centavo por su trabajo. En 1990 fue elegido diputado por Lima hasta el cierre del Congreso en 1992. Al año siguiente postuló a la alcaldía de Lima. Al no ser elegido, tuvo el gesto de entregar su plan de gobierno al alcalde electo Ricardo Belmont Casinelli. En 1995 postuló a la presidencia de la República por Acción Popular. Es un hombre que se hizo solo. Todo lo hizo él a base de trabajo. Y ayudó a muchísima gente. No escaló un monumento ajeno, sino que escalón a escalón construyó el propio para ser lo que es, un ejemplo de la juventud peruana. Belaúnde, cuando estaba en política, a las personas no las veía por el lado del parentesco, sino por el lado de la función política. Yo estoy seguro que nos están mirando del cielo para seguir diciéndonos adelante, sigan avanzando, sigan construyendo, sigan conquistando el Perú, que nos sigue esperando. En el 2001, sin renunciar a sus convicciones políticas, pidió licencia a su partido, Acción Popular, para postular como primer vicepresidente de la República en la fórmula presidencial de Perú Posible. Con muchas ganas y entusiasmo de servir al Perú, asumió sus funciones de primer vicepresidente y de ministro de Comercio Exterior y Turismo. A raíz de la creación de este ministerio, se inicia un proceso innovador y en realidad un punto de quiebre en la agenda comercial del país. Se creó la Comisión Hub Perú, cuya intención era mirar el Perú en una ubicación geográfica en la región muy importante. Sirvió como base, por ejemplo, para consolidar a los puertos peruanos, principalmente al Callao, como el hub del Pacífico Sudamericano y al aeropuerto Jorge Chávez. La segunda iniciativa poderosa que debí liderar fue la negociación del TLC con Estados Unidos. También debí impulsar fuertemente la parte financiera de apoyo a los empresarios exportadores peruanos. Raúl creó lo que se llama la Comisión Nacional de Productos Banderas del Perú. Estos productos fueron los encargados
pasado de ser los embajadores comerciales de nuestro país en el mundo. El pisco fue uno de ellos, la cerámica de Chulucana por los productos, el algodón pima y la gastronomía peruana. Ese fue un elemento también innovador. Por primera vez en estos productos bandera del Perú se incluyó la gastronomía del Perú como un elemento distintivo a nivel internacional, tanto para exportaciones como para turismo. Se sembró muchas iniciativas con una visión de mediano y largo plazo que hoy día la política comercial peruana está capitalizando de forma positiva. Allí es donde, por ejemplo, creamos junto con Gabriel el Fondo para la Promoción Turística del Perú, que hoy día es el recurso más importante que tiene nuestro país para promoverse dentro del país y fuera del país. Raúl Díez-Canseco impulsó también el Plan Nacional de Vivienda. Incorporó a los jóvenes en el Consejo de Ministros a través del CONADE. Cuando las cosas se pusieron difíciles para el gobierno, asumió y lideró el manejo de la crisis de Arequipa, conocida como el Arequipazo. De retorno a la vida privada, Raúl retomó el liderazgo de su emprendimiento educativo. Hoy, el modelo educativo de UCI se expande por el mundo. Personalmente, Raúl Díez-Canseco lidera diversas iniciativas a las que dedica especial atención. Recorre el Perú buscando que los egresados de Beca 18 formados en UCI se integren a la actividad económica de sus regiones. Como no podía ser de otra manera, he visto ojos iluminados, porque creo yo que esos chicos son la gran respuesta a lo que el Perú requiere el día de hoy. A través de los récord Guinness se ha propuesto promover los alimentos emblemáticos de nuestro país, como una forma de revalorar y poner en la vitrina del mundo nuestra rica diversidad agrobiológica. Raúl Díez-Canseco Terry es un emprendedor con visión global, cuyo reconocimiento ha traspasado nuestras fronteras. Mr. Díez-Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Raúl Díez-Canseco Terry, un solo destino, el Perú, un solo camino, adelante. Ahora sí ya sabemos de quién estamos hablando. Es un honor recibir a don Raúl. Adelante, bienvenido a la Universidad de México. ¡Qué bonito auditorio! Queridos jóvenes, profesores, líderes de esta universidad, querido Ramiro, mi querida amiga, gracias por recibirme, por invitarme, por darme unos minutos de poder compartir con ustedes alguna experiencia en un mundo tan cambiante, en un mundo que viene afrontando una cuarta revolución, pero para la suerte de ustedes, la revolución que estamos afrontando en el mundo es la revolución del conocimiento, que viene acompañado de una transformación digital que ciertamente te da una serie de herramientas que no había antes. Habría que recordar cuándo comienza todos estos cambios en el mundo para poder darnos cuenta de la velocidad que vamos y cuáles deberían ser nuestras estrategias para aprovecharnos de esta gran transformación que vive la humanidad y enfrentarnos a la ola para correrla y no para que nos revuelque. Si vamos un poquito de tiempo atrás, habría que situarnos en aquellos años 1980 y algo, cuando el presidente Gorbachev, presidente de Rusia, decide tirarse abajo el muro de Berlín. Porque esa etapa de la humanidad
transformó el mundo. Hizo y aclaró que esos sistemas totalitarios, dogmáticos, comunistas, estatistas, no iban más. Y que teníamos que pasar para un modelo de competencia, de libertad y de democracia. El Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando eso sucedió, le aclara al mundo y le dice: no vayan a pensar que lo que ha ganado acá es el capitalismo salvaje. Lo que ha ganado es la economía social de mercado. Y ustedes, que la mayoría son alumnos de economía o de ciencias económicas y que seguramente algún momento han hojeado o han estudiado el libro de Samuelson como lo estudié yo, se deben recordar de la famosa ley de la oferta y de la demanda, donde a un precio determinado se encontraba un equilibrio a un cierto número de cantidades. Pero cuando hablamos de esa teoría de la ley de la oferta y la demanda, siempre nos olvidamos de lo más importante que le da valor a eso: igualdad de oportunidad para todos. Es decir, para que el mercado te funcione, tienes que tener igualdad de oportunidades. Y si traemos ese concepto al siglo XXI, igualdad de oportunidades no significa cómo le quito a uno para darle a otro, ni ir en reversa en economías proteccionistas y cerradas, sino cómo vuelvo actor a los jóvenes del mundo para que ellos sean los ejecutores de su propio destino. Porque como consecuencia del derrumbo del muro de Berlín, lo que nace en el mundo es una competencia feroz que trae consigo las megafusiones, las alianzas estratégicas, y hemos visto cómo un banco se fusiona con el otro, como una empresa. La cosa que más nos sorprendió en el Perú, hay una gaseosa peruana que se llama la Inca Kola, una gaseosa amarilla, que era una competencia feroz con la Coca-Cola. Y había campañas sumamente fuertes y costosas de una gaseosa referente a la otra. Bueno, a partir de estos nuevos roles que se dan en el mundo, en el Perú la Inca Kola compró la Coca-Cola. Es decir, las plantas de la Inca Kola comenzaron a fabricar la Coca-Cola. ¿Y qué cosa es lo que pasa en la práctica? Los camiones de la Coca-Cola, que eran rojos, y que los siguen acá, se convirtieron en rojo por un lado y en el otro lado el amarillo verdoso de la Inca Kola. ¿Qué pasaba en la práctica? El canal de distribución afectado, cientos de choferes sin trabajo. ¿Cuántos bancos se fusionaron con otros para ser más eficientes? Cuando ustedes van a los aeropuertos, yo recuerdo hace algunos años cómo me sorprendí cuando fui al aeropuerto de Fort Lauderdale y no había chicas en el counter, sino una serie de máquinas. Estoy hablando por lo menos hace 15 años. Y la chica de United, orgullosa, me decía, me enseñaba, ¿no?, que ella tenía que ir a la máquina. Y what's your opinion? Y yo le dije que tenía sentimientos encontrados, porque por un lado me daba cuenta que la tecnología había dado un paso importantísimo, pero se habían quedado fuera miles de puestos de trabajo. Y si queremos seguir por ese camino, estuve en Francia, en París, con Ramiro, y vimos cómo un carro hace 5 años se cuadraba solo, por un sistema de sensores. Y ahora no estamos hablando del carro que se cuadra solo, ahora estamos hablando del carro que se maneja solo. Hace 2 o 3 años, los periodistas peruanos fueron invitados a Chicago para ver un nuevo desarrollo tecnológico, y después les dijeron: ahora váyanse a los carros que están cuadrados afuera, y subieron 2 o 3 de cada carro, y el tiempo pasaba y no llegaba pues el chofer. Grande fue la sorpresa que de repente el carro arranca solo y se lo lleva a dar una vuelta por la ciudad de Chicago.
Es decir, no había choferes. Y si queremos seguir hablando de eso, tenemos que aceptar, y más una universidad moderna como lo que acabo de ver, donde hay simuladores por todos lados, hay una tendencia irreversible de la robótica, donde se comienza a hablar seriamente que dentro de 10 o 15 años, y no más, el 40% de las actividades de los seres humanos, de las habilidades, serán hechas por robots. Jóvenes, eso es irreversible. Entonces, si estamos viendo que viene esta revolución tecnológica, que el robot comienza a desplazar las actividades de los hombres, que tienes una serie de memorias aumentadas, que comienzan a pensar por el hombre, donde tienes una capacidad de almacenar datos que el ser humano ya no puede, y los primeros conceptos que salen y que nos tienen que hacer reflexionar a todos es que ya no vas a valer por lo que sabes, porque la máquina va a saber más que tú, vas a valer por lo que haces con lo que sabes. Y por lo tanto nuestras universidades, si no innovan y no revolucionan el sistema de la enseñanza, van a tender a desaparecer. Y ojo que yo tengo una universidad, tenemos una universidad. El año pasado, Google ha informado que el 40% de las contrataciones que tuvo en el mundo fueron no degree, es decir, gente que no tenía grado. Y si no, vean pues Bill Gates y todos los que han creado todas las últimas herramientas del mundo, ¿qué formación académica tuvieron? Muy pobre. De modo que ante esa situación irreversible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 4 palabras claves que las tienen que tener en sus mentes y no olvidarse. La primera, tenemos que tener convicción. Convicción significa que tengo que tener claro dónde quiero ir. Todos los que estamos acá, o somos profesionales, o hemos decidido tal profesión y hemos tomado a conciencia el camino que queremos ser. Es decir, tenemos que tener una meta en la vida, un destino, pero eso no es suficiente. A esa convicción le tengo que agregar otra receta, otra palabra, pasión. Porque si yo tomo una decisión de algo en la vida y no me esfuerzo en conseguirla, no me supero, no soy observador, los jóvenes de hoy andan con sus audífonos, caminan por las calles con su teléfono celular y se puede estar destruyendo el mundo del costado y no les interesa. No son observadores y no se dan cuenta que muchas veces el éxito lo están dejando pasar. Mi padre me enseñaba, there is not a second chance. No hay una segunda chance, me decía Raúl. ¿Qué es pasión? Y hay una cosa muy linda que yo le comento a los jóvenes. Yo me siento joven, yo soy una persona de 71 años, pero pienso que tengo juventud acumulada. Porque es un tema de actitud. Como yo me puedo encontrar un joven de 20 y que es un viejo de 80. ¿Y cuál es la diferencia entre esa edad y la otra? En tu actitud, en tu manera de ver la vida, en tu manera de decidir, en tu manera de actuar, en tu manera de reaccionar. Entonces yo a los jóvenes siempre les digo, ¿qué es pasión? Es eso que tienes tú cuando te enamoras de alguien y ese alguien no te da pelota. Bueno, ríense lo que quieran, pero yo les puedo decir, si que algún día tengo la suerte de traer a Luciana aquí a mi esposa, que fue toda una tarea de ingeniería, de poemas y de imaginación, el enamorarla. Porque además, conquistar algo que tú quieres, ¿quién me puede decir que es fácil? No se equivoquen, porque lo que es fácil no dura nada.
Entonces, ¿qué pasa con lo que nos enamoramos de alguien? ¿Acaso no estamos pensando cómo conquistamos? Mando cartas, mando flores, invito, y él es eso al terreno personal, profesional. Quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser economista, administrador. Tengo que ver de utilizar las herramientas de la era digital, que dicho sea de paso, en mi generación no existieron. Yo a veces me pongo a pensar cómo poderle transmitir a ustedes el mundo que me tocó vivir a mí cuando no había computadora. Es como que yo les quiera quitar ahora los celulares, me dirían, usted está loco. Los primeros celulares que vinieron al mundo eran más grandes que un zapato y te costaban $3.000. Y si queremos hablar del mundo de las computadoras, las primeras que nacieron en el mundo, las pequeñas, 0 memoria, 2 floppy disks, $7.000. Hoy en día, ustedes saben mejor que yo, 3 chapitas de Coca-Cola y una de las gaseosas que quieren se lo llevan gratis. Porque el negocio de las compañías de comunicaciones no está en meterles el celular, sino que el celular es activo. En el mundo de hoy hay más celulares que personas. En el Perú, que somos 32 millones de peruanos, hay 34 millones de celulares. Pero lo más importante es que el 75% de esos celulares son prepago. ¿Qué cosa es el celular prepago? Es ese hombre humilde que vive seguramente en los cerros, que no tiene luz, no tiene agua, pero su seguridad de la seguridad celular funciona. Es decir, lo conectamos. Y ese es el que más está avanzando en esta revolución digital, porque ellos saben que las oportunidades no las pueden dejar pasar de lado. Pasión. ¿Pero es suficiente? No. Porque el éxito en la vida no tiene nada que ver con la casualidad, con la suerte. Mentira. El éxito es hija y constancia de la perseverancia. Y lo más importante, y aquí si me tengo que detener un poquito, es que si analizamos la historia de éxito de cualquiera de los grandes hombres de Costa Rica, van a ver que atrás hay un rosario de fracasos. Lo que les trato de exponer y expresar que el éxito no viene solo y que hay que aprender a no tener miedo a tomar decisiones. Y ahí son de los jóvenes se me caen uno tras el otro, porque creen la vida fácil. Creen que la suerte les va a tocar la puerta. Creen que son o que somos indispensables, y no es así, porque al lado de nosotros tenemos un ejército en el mundo que está buscando las oportunidades. Mi esposa me decía siempre a mí, y me lo sigue diciendo cuando me ve un poco cabizbajo, me dice: Raúl, todos cuando nacimos, el destino, yo soy un creyente, Dios nos puso al borde de una montaña. Y esa montaña es la historia de nuestra vida, que tenemos que aprenderla a subir. Si alguno de ustedes ha subido una montaña, un cerro, seguramente, como es normal y usual, se han resbalado. Otros se han caído y se han caído feo. Esa caída y esos obstáculos son los retos que te pone la vida para ver hasta dónde eres capaz de luchar por tus propios sueños. Yo soy de los que pienso que la vida es un sueño y los sueños se pueden hacer realidad. Porque el día que dejes de soñar, dejas de vivir. Entonces, aquí es donde viene el quiebre. ¿Y quién gana? El que no tiene miedo a arriesgar, después de haberse preparado, obviamente, porque no les voy a venir a aquel cuento que tome la decisión sin haberse formado anticipadamente. No hay que tener miedo al fracaso. Walt Disney era un gran dibujante.
y presentó a inversionistas más de una oportunidad de diferentes dibujos y le tiraron los dibujos por la cara hasta que dibujó el ratón Mickey. ¿Y a dónde fue? El fundador de Apple. ¿Quién es el fundador de Apple? ¿No sabe quién es el fundador de Apple? Jobs, Steve Jobs. ¿Han leído la vida de Steve Jobs? Lo botaron de la propia empresa que él hizo. ¿Y qué cosa hizo? ¿Abandonó su sueño? No. ¿Dejó de pensar en lo que tenía en su mente? Sí, nunca dejó de pensar. Y desarrolló la Apple, la manzanita, regresó a la empresa, la compró la empresa. Y lo más lindo de la vida de Steve Jobs, que un día le preguntan, y está en su libro, ¿cuál fue la receta de su éxito? Le dijeron a él. Y él, que ya sabía que tenía cáncer y que se estaba muriendo, le dijo al periodista, yo hacía todos los días las cosas como si fuera la última que iba a ser en mi vida. Es decir, se sacaba la mugre para blanquear. Pero te falta una letrita más. Le dije que esto es una receta como la de Kentucky Fried Chicken secreta. Aunque ahora no podía hablar mucho del Kentucky Fried Chicken, porque resulta que ahora yo creo que la comida es sana, pero eso será otro cuento. Les voy a contar lo que fue el Kentucky Fried Chicken, porque van a ver cómo las cosas que se hacen en la vida no tienen nada que ver con tener plata o que mi papá tenga los recursos. Estamos hablando de que hay que aprenderse a levantar. Te faltaba una palabrita: garra. Garra es lo que tienen los deportistas, con lo que tuvo Costa Rica en ese mundial que sorprendió todo el mundo y casi llega hasta la final. Esos jugadores no se amilanaron ante nadie y estaban dispuestos a dar su último aliento en esa cancha. Garra. Todos tenemos convicción, pasión, garra, igual éxito. Queridos amigos, yo tenía 20 años, y lo dice el video, cuando en el Perú pues hemos vivido una historia de golpes militares y de rompimiento de la Constitución y falta de valores, y ahora estamos viviendo un drama con el tema de la corrupción. Hay un enfrentamiento de los poderes. Lo más triste cuando en un país se pierde la confianza, la esperanza, cuando la generación de jóvenes ya no piensa en el futuro y deja de apostar por salir adelante. Viene el golpe militar, deportan a Fernando Belaúnde Terry, primo hermano de mi madre. Viene la persecución a muchos peruanos. Mi padre pierde el trabajo, no porque era empleado público, sino que Velasco estatizó un montón de empresas, y una de las tantas, mi papá es el gerente, se queda sin trabajo a la edad de 50, 60 años. Si antes era un problema, imagínense ahora. Yo llego a mi casa, encuentro un drama, yo estaba en segundo año de la universidad, mi madre me dice llorando, tu papá se quedó sin trabajo, y mi papá me dice, pero Raúl, por favor, no vas a dejar de estudiar. Fui a la Universidad del Pacífico, donde yo estudiaba, sacerdote jesuita, el rector, me becaron, no era un mal alumno. Fíjense que es importante, siempre cuando tú eres alguien que esté forzado, siempre tienes una herramienta adicional a tu lado que te ayuda. Me becaron, pero no era suficiente, porque nos pueden dar una beca, pero ¿de qué te alimentas? ¿De qué ayudas en tu casa? Tener un hermano menor que yo, no era suficiente. Entonces, aquí viene un poco el analizar tus propias competencias. Y yo era muy bueno en matemáticas. Entonces dije, ¿qué puedo hacer sin abandonar la universidad? Enseñar. ¿Pero enseñar a quién? Obviamente a los más chiquitos. Y entonces dictaba clases de 6 de la mañana a 7 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero un esfuerzo horroroso, ¿no? Porque era una hora un alumno. Tenía 20 años. Hasta que dije, no, la única manera que yo pueda ocupar tiene que ser algo que le pasa a la universidad,
Y nació la idea de preparar jóvenes para la universidad donde yo estudiaba. Bueno, la primera cosa que tienes que hacer cuando tomas una decisión en tu vida es ¿dónde los consigo? Entonces ahí tienes que comenzar a ver qué alianza estratégica que haces. Fui a mi colegio donde yo había estudiado, que también era colegio jesuita. Me pusieron así un auditorio como este. En mi vida había hablado al público, yo tenía 20 años, los chicos que estaban sentados ahí tenían 17, y yo tenía que convencerlos a que yo los tenía la capacidad para prepararlos para ingresar a la universidad. ¡Qué pasión les habré puesto a esos chicos que conseguí 16! Y esos 16 me trajeron 4 más. Tenía 20. El problema que tenía en ese momento es, ¿qué hago con esos 20? ¿Dónde los voy a enseñar? Entonces voy a la universidad y le pido al padre que me preste un local, una clase. Y me dice, no, Raúl, aquí tú no puedes estar porque si te va bien van a pensar que te robaste los exámenes, que algo raro pasó. Vete al convento de Fátima. Fátima es un convento que queda en Miraflores, los que conocen Lima, al lado del Arcomar, convento jesuita. Ellos te van a ayudar. Así que me fui a hablar con el párroco del convento. Me llevó a la sala de retiros de la iglesia donde yo había hecho mis retiros todos los años. Me dijo, eso es lo que te vamos a dar. Y yo, padre, pero yo tengo otro problema. Oye, ¿qué con qué otro problema más puedes tener? Que yo no tengo plata para pagar. Y me mira el sacerdote y me dice, ¿quién te ha contado que te vamos a cobrar? Estuve un año en Fátima, no me cobraron nada, nos fue muy bien en los siguientes exámenes, y ahí es donde nace el nombre de San Ignacio Loyola, y eso es para ustedes que lo sabían. Porque la gratitud, tú tienes que tener en este mundo también gratitud, porque a veces llegas al final de la montaña, que obviamente cuando llegas al final de la montaña te das cuenta que hay otra más grande que esa, porque nunca vas a terminar de subir. Y no te puedes olvidar de quien te ayudó, por eso le puse el nombre de San Ignacio Loyola, porque San Ignacio fue el patrono de los jesuitas, que son los que me habían ayudado. Un ejemplo, pero ahora les voy a contar el otro, que es más interesante, que es el de Kentucky Fried Chicken. Cuando viene el golpe de Belaúnde, lo botan. Yo me voy a vivir 4 años al Ecuador, a Guayaquil. Ecuador está al norte del Perú. Y aquí viene la otra receta importante de tu éxito en la vida. Yo siempre he sido muy observador. Ahora que he estado menos de 48 horas en este país bendito, no se imaginan la cantidad de ideas que me estoy llevando. Porque uno tiene que aprender. Desde cuando entras a esta universidad y ves la misión y la visión. Entonces yo iba a misa, la verdad que el hecho de haber sido siempre un buen cristiano, un buen hombre de fe, siempre me ha dado buena situación para mí. Y entonces iba a la misa de 12 y había que al costado había siempre una cola y un olorcito. No sé si habrán ido a un Kentucky, pero si ustedes van a un Kentucky, el olorcito del pollo te jala. Y entonces un día, después de misa, me puse también a la colita. Llegué al momento al counter, levanto mi vista y era un viejito con una barbita blanca, con foto rojo. ¿Qué cosa era? El coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken. Por supuesto compré el pollito. Y comencé a averiguar de dónde era eso y me dijeron, esto es una franquicia. Para comenzar, estoy hablando del año 1970 y tantos. La palabra franquicia en el Perú estaba prohibida porque el gobierno militar había erradicado todos los nombres americanos, o sea que tú no veías en el Perú un nombre americano. Y me comencé a dar cuenta que era un concepto diferente, que una manera de preparar el pollo diferente, y que eso no había en el Perú, pero lo más importante era el sistema de servicio. Es decir, era un self-service. No había servicio a la mesa y había muchos jóvenes trabajando en eso. Y dije, esto no hay en el Perú. Cuando tú encuentras algo que no hay en tu país, no tengas temor en averiguar cómo eso lo puede llevar a tu país. 1978, no había computadora, no había redes sociales,
No había nada, así que me fui al consulado americano, me dieron un libro de este tamaño, donde estaba todo escrito, y me dice, busque pues. Y la dueña de Kentucky Fried Chicken, una empresa que era la Huline, que era la que fabricaba el vodka Smirnoff en el mundo, que es un vodka ruso. Pero pasé de breve la historia, saqué la dirección y les escribí, no una, pues 30 cartas a los gringos. Cartas, ¿sabes? Porque no había ni fax, ni nada. Correo. O sea, tú ponías una carta en el correo y esperaste un mes y medio, fue fácil que te contesten. Pero le mandé tantas cartas que me imagino que estos americanos, a ver que alguien les fregaba tanto, y para que no frieguen más, me mandaron un paquete inmenso con la aplicación. Podría ser una obra de Vargallosa lo que es esa aplicación. ¿Para qué? Para retarte, pues. La leí a medias, no dominaba mucho el inglés, me busqué a alguien que me ayudó, y se las completé toditas menos un capítulo, que era el tema financiero. Porque cuando tú buscas una franquicia, el que te la va a otorgar quiere que tengan los recursos económicos para poder enfrentar. Y yo no tenía la plata. Pero tenía tal pasión y convencimiento de lo que yo quería, que le cambié el capítulo financiero de la aplicación y le puse la historia de mi vida, que por qué yo quería traer el Kentucky al Perú. Para hacerte breve la historia, me hice muy amigo del gerente de Kentucky que iba a Guayaquil a mirar los restaurantes que habían ahí. Y un día me dice, mira Raúl, en tu país hay gente importante, pero no concretan. Otra cosa importante. ¿Saben cuándo hay más oportunidades en la vida? Cuando tenemos crisis. Porque los que tienen situación económica importante no arriesgan. Se retraen y esperan que pase. Es decir, los grandes negocios se hacen en crisis. Porque ahí entra el emprendedor, ahí entra el que la lucha. Y me dieron finalmente una opción. Te doy 9 meses para que tú busques, porque el gringo sí sabía, porque nunca le metí, que no tenía la plata. Así que, con mi opción, porque yo me fui a Louisville, Kentucky, me la dieron, la opción. Entonces regreso yo al Perú y les digo a un montón de amigos, la franquicia costaba que los $150.000 de esa época, mucho dinero. Y todos me decían, pues Raúl, te volviste loco, vas a pagar $150.000 para un pollito, cuando en el Perú hay pollo a la brasa en cada esquina, pollo broster en cada esquina. Y yo les decía, pero estamos hablando de otra cosa. La innovación, y ahora más todavía, sí tiene un mercado. Bueno, para hacerte breve la historia, conseguí finalmente alguien que se interesó. Yo nunca tuve el 100% del Kentucky, tuve el 38%, porque tuve que ceder porcentajes para buscar inversionistas. Porque aunque no lo crean, en la vida lo que sobra es el dinero, lo que falta son las ideas. Bueno, ese gringo del Kentucky se fue después a trabajar a Pizza Hut. Hoy día son los mismos dueños, o Pepsi-Cola. Y cuando se va a Pizza Hut, como yo me había encariñado tanto y había visto lo que había logrado Kentucky en el Perú en los primeros 9 meses, vendió $1 millón en pollo. Nunca se había visto una cosa así. Este gringo que se fue a Pizza Hut, un día me escribe y me dice, Raúl, ya no estoy en Kentucky, me fui a Pizza Hut, te ofrezco la franquicia de Pizza Hut y paga cuando quieras. Al segundo año teníamos Pizza Hut. Para hacerte breve la historia, tuvimos Kentucky, Pizza Hut, después fuimos a buscar a McDonald's. McDonald's nos dijo, tienes que dejar Kentucky y Pizza Hut porque quería exclusividad. Yo le dije a McDonald's, mi pollito no lo dejo ni a vainas. Fuimos a Burger King, nos dieron Burger King. Después fuimos a Starbucks. Bueno, Chile. Pero ¿qué les quiero decir? ¿Cuándo comenzó toda esta historia? Alguien que fue observador de algo que sucedía en un lugar determinado, que no se achicó ante las exigencias, que buscó la información adecuada, que fue persistente, consecuente. Claro que el primer Kentucky yo era el que atendía en el counter, que se metía a la cocina, porque la gente cree que el éxito, yo me fastidio cuando no se respeta al emprendedor que ha logrado escalar y nadie se ha dado cuenta las penurias que tuvieron que seguir para llegar a donde han estado.
Entonces, la historia que me ha tocado vivir es una historia muy rica porque en ese camino las exigencias de control de calidad en el Kentucky eran tan grandes que nosotros vendíamos el choclo ese peruano, el grano grueso, y teníamos una vez como 10.000 que no habían pasado el control de calidad, no porque esté podrido ni malogrado, sino porque no era ordenado el grano y los gringos no le daba la gana. Y mi mamá, yo le digo, mamá, ¿qué hago con estos choclos? Me dice, llévaselos a Violeta. Violeta, la esposa del presidente de la ONU. Y le llevé. Y Violeta lo vi, me vio, me dice, Raúl, te estaba buscando. Había el fenómeno del niño en el Perú. Lo que están estudiantes de economía deben de saber, ese año en el Perú se cayó menos 13% del PBI. Menos 13. Una cosa horrorosa, porque había diluvios en el norte y sequías en el sur. Y finalmente, Violeta me invitó para que vaya a ver uno de los proyectos de cocinas familiares, que era un sistema de solidaridad en la acción, es decir, darle de comer a la gente, pero ellos cocinando. Repito, yo te doy el alimento, te doy el know-how, pero tú cocinas. Y yo cuando comencé a confrontarme con eso me di cuenta, ese otro Perú, esa otra Costa Rica, que sigue esperando, y que si no lo resolvemos, se nos va el futuro de la mano. Renuncié a la gerencia del Kentucky y me fui a trabajar a Donore, y me iba muy bien, gracias a Dios, con Violeta en las cocinas familiares. Porque cuando tú tocas la pobreza, ya háganme caso, salgan de su vida un poquito, vayan a tocar la pobreza que la tienen ahí. Cuando la tocan, tienen en su vida dos caminos. O se van a asustar como pudo haberme pasado a mí, y dice, eso no tiene que ver con mi vida, o te va a dar una responsabilidad de ver cómo resuelves eso como me pasó a mí, y cambies tu vida. Hoy tienen preparado frente a ustedes alguien que se dedicó a formar a jóvenes, pero metió a los más pobres en la educación. Hubo un programa de beca 18 en el gobierno del presidente Humala, que era dar becas a los chicos de extrema pobreza, colegios públicos de las provincias peruanas. El que lideró esa propuesta que salió en el gobierno fuimos nosotros. ¿Qué cosa hice el fin de semana pasado con el rector? Salió un programa de televisión. En Perú ahora tenemos 10 o menos de temperatura porque hay un frío que hace años, dicen que hace 30 años no había ese frío. Lo veo en la televisión y un programa de televisión, había ido a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a recorrer los barracones de la ciudad de Lima y ponía en escena a los abuelitos, 70, 80 años, durmiendo en las calles. Yo no podía creer, digo, siglo XXI, yo en mi casa, ¿y qué se puede hacer? Bueno, la semana pasada puse en alerta a la universidad, a nuestro colegio, hicimos colectas de frazadas y todo lo demás, conseguimos camas y todo lo demás, y nos fuimos con Ramiro y con mi esposa y con San Ignacio a retirarnos a viejitos de la calle. Quiero contarles que ha sido la experiencia más linda que puedo haber vivido en mi vida, pero la más dura también para mí, porque no es el hecho de vamos, tenías que convencer a uno por gente desconfiada, que ha sido maltratada, las han robado, olvídate. Pero ahí llegas a una conclusión, y con esto casi termino, que no hay nada en la vida que te pueda gratificar más que ayudar a los demás. Y un padre hace poco me dice, Raúl, aquellos que se aferran a las cosas materiales, diles que en un entierro no hay una mudanza. Es decir, ¿han visto ustedes detrás de un carro fúnebre mudanza de cosas materiales? No te llevas nada. No sé qué creas en Dios, yo sí creo en Él, yo pienso en la vida perdurable, amén. Yo creo que ese emprendedor tiene que tener un equilibrio en su vida.
Yo no te digo que no luches y no te esfuerces en que te vaya bien, y que te salga bien, y que apliques bien lo que aprendiste en tu universidad y en tu vida. Pero nunca te olvides de mirar un poco al costado, porque hay otros que no tuvieron la suerte que tuviste tú. Y si hay algo que yo quiero inculcar siempre a los alumnos de San Ignacio, es el tema de la responsabilidad social. Porque tarde o temprano vas a tener que tomar decisiones en tu vida, y cualquier decisión que tomes va a tener un valor para la gente que afectas. Y la responsabilidad como profesional es que ese valor sea el que menos daño le haga. Yo creo que el mundo está cambiando mucho. Los problemas entre Estados Unidos y China no sabemos dónde van a terminar, pero es bueno que sepan que lo que hay en el fondo es una guerra tecnológica, que es el control del 5G, es decir, el que va a manejar la red de información más grande del mundo. Y los americanos se han dado cuenta, tarde, pero menos mal que se han dado cuenta, de esa política en la historia. No de Mao, porque Mao fue un comunista cerrado que no dejó que entre nadie en la China. Mao no fue una apertura, pero Deng Xiaoping abrió la China. ¿Pero qué hizo Deng Xiaoping? Los engañó toditos y le dijo: vengan a invertir aquí, te doy todas las facilidades, pero tráeme tu tecnología. Y los americanos han ido a instalar con todo, y por supuesto le han robado toda la tecnología. Esto no es una broma. Porque si nosotros no comenzamos a darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo se nos va a ir de la mano. Queridos jóvenes, los robots van a sustituir muchas cosas del ser humano, pero hay algo que no van a poder sustituir jamás, que son los valores. Y países como Costa Rica y el Perú tienen una gran virtud, que somos productores de alimentos. Y ojalá que ese puerto del Limón que escuchaba la mañana, que me contaba el vicepresidente y las autoridades que tuvo el honor de conocer, lo terminen y lo terminen rápido. ¿Por qué? Porque un puerto es muy importante para romper la dependencia con tus vecinos, que te pueden cerrar la frontera cuando te da la gana. Pero no solamente por eso, porque Costa Rica tiene que volverse un país mucho más exportador. ¿Y de qué? De alimentos. El Asia seguirá creciendo en población. Y lo que tenemos jóvenes a la vuelta del mundo es una escasez de alimentos, y los que producimos los alimentos vamos a ser los reyes del mundo. La América Latina tiene esa facilidad, y por lo tanto la agropecuaria, la agroindustria en nuestros países tiene que tener prioridad. La respuesta entonces que les dejo en el tintero es que tenemos que ser emprendedores, tenemos que ser actores. Cuando yo estaba sentado en la carpeta de mi salón de clases hace muchos años, los profesores me decían: Arminio Canseco, si tú eres un buen alumno, cuando termines vas a encontrar trabajo. Hoy no te puedo decir eso, porque tenemos que formarte no para que encuentres trabajo, sino para que desarrolles tu propio proyecto de vida. Porque Costa Rica necesita actores, y que los jóvenes no miren la política del costado, porque la política no es la corrupción que estamos viendo. La política es el arte de construir, de crear, de imaginar, de sumar, de crear los puentes, de construirlos. Pero dígame, ¿de qué puentes podemos hablar en nuestra América Latina si nos andamos peleando unos a otros? Yo me siento feliz de haber tenido la oportunidad de tenernos al frente, porque me dan cuenta que es verdad que hay una nueva moneda hoy en día en el mundo, que no es el dólar, no es el yuan, no es el euro. La nueva moneda es la educación.
Y solamente van a haber dos tipos de países, no tres. Los que saben y los que no saben. Los que van atrás y los que se quedaron. Dios ilumine a los jóvenes costarricenses para que esa moneda que tú le estás dando valor saque Costa Rica adelante. Muchas gracias.